Le invito a que podamos con nuestra Biblia ir a el libro de Números en el capítulo 27. Libro de Números, capítulo 27. Vamos a estar leyendo desde el versículo 16. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico y luego viene Números. Génesis, Éxodo, Levíticos y el cuarto libro de las Sagradas Escrituras, Números. Capítulo 27, versículo 16. Leemos esta porción de la palabra en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Sin duda que una de las personalidades sobresalientes en el Antiguo Testamento es Josué. Habitualmente como que nos centráramos en Moisés, pero fíjese que la labor de Josué no fue nada de fácil tampoco, y Moisés comenzó esa obra, llamémosle así, para que la completara Josué. Bien, usted sabe que Moisés no llegó él a la tierra prometida, sino que Dios le permitió a Moisés mirarla de lejos. Hay varias cualidades que podríamos destacar de Josué, varias. Por ejemplo, podríamos destacar su valentía. Josué, en su primera aparición ahí en el libro de Éxodo 17, por primera vez aparece en las Sagradas Escrituras, ya lo vemos como un hombre valiente. ¿Qué otra cualidad podríamos destacar de Josué? La obediencia. Por ahí también encontramos en el libro de Josué uno de los versículos más leídos de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál puede ser de Josué? Josué capítulo 1, versículo 9. En estos últimos años incluso la aplicación YouVersion, me parece que hace 2 años para ser más exacto, decía que ese había sido el versículo más compartido del año, Josué 1:9, donde Dios le está dando la instrucción a Josué que se esfuerce y que sea valiente. ¿A quién alguna vez no le han enviado esa porción también? Mira, que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, Josué fue obediente al llamado de Dios, ¿no es cierto? Obedeció al llamado de Dios. Pero no solamente eso. Yo quisiera en esta reflexión destacar que Josué, ¿sabe? Si nos sumergimos en la historia de Josué, debe ser uno de los pocos hombres del Antiguo Testamento que no le encontramos algo para reprochar.
o un ejemplo al revés, algo para no hacer. Aparece Josué en la escena bíblica y termina una carrera de un hombre que sin duda amaba a Dios, un hombre íntegro. Por eso que es interesante la vida de Josué, porque hasta los últimos días de su vida, Josué mantenía ese fervor, ese amor por Dios. Usted lo puede leer en el versículo 15 del capítulo 24 de Josué. Hasta los últimos días, él diciendo, si mal les parece servir a Jehová, si mal os parece servir a Jehová, elijan ustedes a los dioses que ustedes quieren servir. Pero él mantenía esa convicción de su juventud. Habían pasado varios años ya de cuando él fue destacado por Dios. Dios destaca la actitud, el espíritu que había en Josué. ¿Se acuerda? Cuando va con Caleb y los otros 10 espías. Es Dios el que dice que en Caleb y en Josué había un espíritu diferente, había una actitud diferente en comparación con los otros 10. Entonces, un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios, un hombre que, como le decía, hasta el final de sus días mantenía esa convicción, que fue capaz de decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Son tremendas esas palabras. De un Josué ya de avanzada edad. Eso es integridad. Eso es amor por Dios. Eso es crecer en el conocimiento del Señor. Si usted comienza a conocer más a Dios, lo que va a ocurrir con usted, conmigo, es que nos enamoremos más de Dios. Es que no queramos soltarnos de su mano. Es que queramos conocerlo más. Hay una canción que dice, mientras más te conozco, quiero saber más de ti. Por ahí hay un hombre en la antigüedad también que dijo, de oídas te había oído. Se le reveló el Señor a él en medio de su desierto, en medio de su problema, en medio de su situación. Pero dijo, más ahora mis ojos te ven. Porque ese es el sentido del crecimiento espiritual. Ir creciendo en el conocimiento, en la gracia del Señor, ir avanzando. Y Josué nos da un ejemplo de aquello. Un ejemplo de lealtad. Un hombre que nació en la esclavitud. Josué nació cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Pero fíjese lo que hizo el Señor, usar la vida de ese varón que nació en un contexto, pero Dios lo trasladaría a otro, porque llegó a repartir la tierra prometida. Usted puede nacer en un contexto adverso, difícil, caótico quizá incluso, o ser hasta un hijo, una hija no deseada tal vez. Puede haber sido. Sin embargo, Dios puede transformar esa vida en una vida que sea de bendición, un puente de bendición para mucha gente, como lo fue con Josué. ¿Sabe? Josué, este hombre destacado, hijo de Num, de la tribu de Efraín, desde muy joven fue el ayudante de Moisés. Y aquí yo quisiera destacar otra característica, la lealtad de Josué. Si tuviésemos más o menos que calcular la edad en la que comenzó Josué a realizar esta labor de ayudante, Josué debe haber estado sobre los 40 o los 50 años de edad. Cuando comenzó a servir, cuando comenzó a ser un buen segundo. Es interesante esto. ¿Sabe? Porque la obra
la obra así como fue esta misión de Moisés, era una misión dada por Dios. Hoy día la iglesia también tiene una misión. Recordemos que la Escritura también habla de Moisés como un hombre manso, de los más mansos o el más manso, lo dice la Escritura. Un hombre que no tuvo problema, no lo dice la Biblia, que haya registrado algún inconveniente o que haya murmurado cuando Dios le dice quién iba a ser su sucesor. Moisés no se adueñó de la visión. Moisés no se adueñó del llamado. Moisés sabía quién era quien lo había llamado. Moisés sabía que la obra era una obra de Dios y que la obra debía continuar. El liderazgo exitoso no es el liderazgo de los imprescindibles. Hablo de la iglesia. ¿Se ha fijado que hoy día hay liderazgos que si no está el líder, el encargado, el responsable, parece que la cosa no funciona? Tiene que estar esa persona. Por eso digo, el liderazgo de los imprescindibles, podríamos decir que casi ni siquiera se ajusta a lo que tenemos en esta enseñanza. Porque Josué, a través de su lealtad, a través de su amor por el Señor, a través de su lealtad hacia Dios en primer lugar y hacia Moisés pudo sin problema, y Dios se lo ordenó, nombrarlo como su sucesor para que la obra continuara. El liderazgo verdaderamente exitoso en lo que es la escena cristiana es aquel que puede extenderse en la vida de otros. El liderazgo exitoso cristiano es aquel que se reproduce en otras personas, que es facilitador, que empuja el crecimiento de otros, que otros son los que tienen esa posibilidad de crecer, de avanzar hasta que llega el momento de ser también enviados. Ese es el liderazgo exitoso. No como a veces creemos en el mundo o como lo podemos ver en el mundo. No, porque la obra es de Dios. La obra debía continuar. Moisés no alcanzó él a terminar. No llevó él, no dejó al pueblo la tierra prometida, los dejó encaminados. Pero había un Josué preparado, un Josué que fue leal, un Josué que supo esperar su tiempo, su momento, que supo esperar su promoción. Y eso es también lo que nosotros hoy, que por misericordia el Señor nos ha llamado a formar parte de la iglesia, que el Señor nos ha adoptado como sus hijos. ¿Sabe? También nosotros debemos trabajar con esa visión. La obra tiene que crecer, la obra tiene que avanzar, que en la iglesia lo que necesita la iglesia son facilitadores. Gente que permita que otros crezcan bajo su alero también. Que la obra vaya avanzando sin tener temores. Porque el temor también puede llegar a embargarnos a nosotros mientras estamos sirviendo al Señor. Que usted aprendió a hacer una cosa u otra y puede comenzar a tener temor que aparezca alguien mejor que usted y que le desplace en lo que usted está haciendo. Eso también ocurre dentro de las congregaciones. Igual como ocurre en el mundo, que hay gente que cuida sus puestos de trabajo y cuando siente que por ahí ese puesto se está viendo un poco amenazado, comienza a hacer una que otra gestión de modo de conservar ese lugar. Yo aprendí que en el Señor, ¿sabe? Usted que tiene un ministerio, usted que tiene un llamado, puede trabajar tranquilo, tranquila para el Señor, porque en la obra del Señor dice la Escritura que la mies es mucha y escasean los trabajadores, los obreros son pocos. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de afligirnos o sentirnos amenazados?
si en realidad faltan trabajadores. Y debemos orar para que Dios envíe más trabajadores. La obra debe continuar. Y eso vemos en Moisés, que no tuvo problema, que obedeció al Señor, que Josué ya estaba preparado y Josué recibió ese llamado, pero tuvo años de preparación. Josué, con ese líder, uno de los más grandes líderes que vemos en el Antiguo Testamento, Moisés, fue formado, fue un buen segundo, no pasó por encima de Moisés. Y es lo mismo que vemos también en el rey David, que aunque son diferentes las escenas, diferentes los contextos, pero David no pasó por sobre la autoridad, por sobre el hombre que había sido ungido rey. Porque sabe, cuando Dios quiere promover al hombre, cuando Dios quiere promover a la mujer, ¿qué puede impedir que Dios lo haga? ¿Qué puede impedir que Dios nos lleve al siguiente nivel si Dios ya lo ha determinado? Pero tiene que haber un tiempo, pero tiene que haber una preparación, pero tiene que haber una escuela. Y sabe que eso precisamente es lo que hoy día algunos están pasando por alto. Porque con esta oferta que hay de congregaciones y de responsabilidades que se entregan por aquí y por allá, no está habiendo una transición que sea una transición en la voluntad, en el tiempo de Dios, en algunos casos, no digo en todos. Hay gente que hemos conocido, que tienen el llamado. Hay gente, ¿sabe?, que justamente es como lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas: corrían bien, eran buenos segundos, fiel a su pastor, fiel a sus autoridades, pero en algún momento apareció una de estas personas que hoy día son como iluminados, perdón el término, pero llegan y hay un contexto y un uso y una presentación de los profetas que, ¿sabe?, hay profetas por distintos lados hoy. Se ha desvirtuado el ministerio profético. Entonces van y sueltan la palabra. Y hay gente que estaba corriendo bien, que se estaba proyectando bien, que estaba haciendo las cosas bien, pero alguien apareció y les dio un mensaje. Y yo, de cierta forma, entiendo lo que puede pasar con esas personas que a veces, hasta si no los mandan luego, se comienzan a sentir responsables delante de Dios porque no están reconociendo el llamado. Alguien les dijo que ellos eran pastores y desde ese día, por la inmadurez, ellos ya comenzaron a pensar, a comportarse, a vivir como pastores, sin haber sido ungidos ni enviados. Entonces se complicó el escenario, porque empezaron a criticar, empezaron a mirar las fallas del que estaba por delante. Y no es que en estricto rigor eso esté mal, porque si usted es una persona leal, sabrá ir y conversar las cosas con su líder, con el amor y con respeto. Porque si estamos en la misma obra, podemos conversar también de esas debilidades. Esas cosas, ¿sabe qué? Esas cosas son valiosas si se hacen en un contexto de respeto. Pero cuando se empieza a difamar, o cuando se empieza a calumniar, o peor, que pasa hoy día, cuando hay gente que se infecta con el síndrome de Absalón, comienza la rebelión. Y eso, ¿sabe?, ha afectado, ha hecho daño en muchas congregaciones. Y eso no es todo, permítanme decirle algo más. Aprovechando que están nuestros hermanos y hermanas escuchándonos por la radio, de gente que hoy día incluso se atreve casi a ir a sacar gente de las congregaciones. Y le entregan un par de palabras, le sueltan una palabra y están haciendo daño, dividiendo las congregaciones. Y lo peor es que nuestros hermanos, por poco discernimiento, no saben discernir si lo que están escuchando es de Dios o no es de Dios. Josué tuvo que esperar.
Llegaría el momento para Josué de ser promovido, de ser ascendido. Mientras ese momento llegó, siempre Josué se destacó por su lealtad, por su obediencia, por el trabajo en equipo, por el apoyo que le dio a Moisés. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará, dice, refiriéndose a Dios. Y Él, Dios, os exaltará cuando fuere tiempo. Hay un tiempo que Dios tiene determinado para nuestra exaltación. Hay un tiempo. Hay un tiempo. Y sabe, porque yo sé que nos estamos metiendo en un terreno un poco sensible, pero hay gente que sabe perfectamente lo que estamos diciendo. Porque hay gente que aceleró el proceso. Porque llegó otro de otro lado. Gente que no tiene una visión ni un amor por la obra. ¿Ah? Son obreros fraudulentos. Llegaron y soltaron una palabra, hicieron daño, y esa persona que escuchó con oídos inmaduros. Y claro, como no les mandaban a la obra, fueron y aceleraron el proceso. Y apareció otro por allá y le dijo: bueno, acá te mandamos, acá te vamos a enviar. Y la gente fue, comenzó un ministerio. Si yo le contara las cosas que nos toca escuchar, no de chusma, porque hay gente que sale a veces de sus realidades, que sale de sus congregaciones, pero no sale como debería salir, no sale enviado, no sale con la bendición, sino que sale prácticamente en una especie de mutilación. Las familias después comienzan a sufrir, esa familia que aceptó eso, comienzan a sufrir. Podríamos contarle testimonios, detalles de cosas que nos ha tocado escuchar de los propios protagonistas. Y quizás el llamado estaba, pero se aceleró el hombre y la mujer por querer darle esa mano, esa manito a Dios en un tiempo que no era el tiempo correcto, que no era el tiempo de Dios. Josué supo esperar, y mientras Josué esperó fue un buen segundo. Si hay alguien que nos está escuchando y que siente esa pasión, esa necesidad de querer trabajar para el Señor, es mejor que Dios abra las puertas. Es mejor que las cosas se den en un proceso divino que meter la mano y echar a perder lo que Dios está preparando. Porque aún en medio quizás de cuadros que sean adversos para uno, en esa preparación uno aprende. Uno es formado el carácter. Dios trabaja con uno y seguramente Josué lo aprendió en esos años que trabajó con Moisés. Aprendió lo que significaba estar al frente de un pueblo difícil, de un pueblo duro, de un pueblo que a veces no entendía ni a la primera ni a la segunda, y quizás a los cuantos llegaba a entender. Pueblo difícil. Pero aprendió, fue formado. Y eso también nosotros tenemos que tomar ese ejemplo de Josué para aprender que donde el Señor nos ponga a servir, sirvamos con alegría. Donde el Señor nos ponga a servir, sirvamos con fidelidad. ¿Sabe? La Biblia nos enseña, antes de la exaltación, la humillación. La Biblia nos enseña, por ejemplo, a José. Es cosa de ver nada más lo que José tuvo que vivir, las diversas etapas que tuvo que enfrentar. ¿Sabe para qué? Para que su carácter fuera formado.
Porque el carácter es lo que sostiene lo que sigue. Si usted acelera los tiempos, si usted de ser un segundo o un tercero quiere pasar inmediatamente a ser un primero, porque usted siente esa necesidad, porque usted está pensando como líder, usted habla como líder, usted sueña como líder, como pastor, llámele como quiera llamarle. Si usted acelera los tiempos, ¿sabe qué? Lo más probable es que no tenga carácter para soportar lo que sigue. La gente se confunde, porque a veces la gente ve una parte del ministerio. La persona que está al frente, la persona que está predicando, la persona que está organizando, y como que esa exposición es la que se busca. Lo menos que se hace es eso. Si usted mira a los profesionales, mira por ejemplo un doctor, un maestro, un docente, tiene su horario de trabajo, comienza su jornada a cierta hora y después se va y terminó la jornada. Pero ¿qué pasa con un pastor, por ejemplo? El pastor no tiene ese atributo. El pastor tiene que estar ahí permanentemente. El doctor se saca su traje de doctor y va a hacer otras cosas, va a hacer deporte, pero el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que serlo en todo lugar. No es que tiene que cumplir un horario, tendrá sus responsabilidades, tendrá un horario, obviamente, como esta reunión que estamos sosteniendo que tiene un horario, pero ¿sabe qué? Debe ser un hombre íntegro, una mujer íntegra en todo momento. Y José quiso acelerar incluso el proceso. Quiso buscar dar ese empujoncito por cuenta de él, que le hablaran al faraón de él. Sin embargo, Dios no lo permitió. Porque el carácter es lo que sostiene lo que sigue. Si usted es un segundo, una segunda, sea un buen segundo. En ese lugar, ame al Señor. En ese lugar, sea fiel al Señor. En ese lugar, apoyemos a nuestras autoridades, a la gente que el Señor ha puesto. ¿Sabe? Porque el que es buen segundo, es buen primero. Aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. El que es buen segundo es buen primero. Quisiera terminar. Conversábamos en estos días con mi hermana Vane y le decía, me siento tan responsable con cosas que a uno le toca ver que están pasando hoy en día. Y sabe, amamos la iglesia, amamos lo que hacemos, no solamente la congregación, la iglesia. Tenemos, gracias al Señor, confraternizamos con distintos hermanos y pastores de otras congregaciones que tenemos un sentir parecido, una doctrina igual. Pero nos toca ver cómo hoy día la iglesia recibe tantos ataques. Con tristeza nos toca escuchar cómo hay gente que tiene una sed, un hambre de posición. Yo no sé si será un patrón común, pero me toca escuchar, y lo he escuchado más de una ocasión, de gente que dice, yo no quería ser pastor. Yo no sé si el Señor generalmente se fija en esas personas, porque hoy día hay muchos que sí quieren y que están ansiosos que el Señor los mande a la obra. Y yo se los he comentado en otra ocasión, hemos tenido la posibilidad de conversar con algún matrimonio y decirles, si Dios no los manda, no se metan en este tema. No se metan, porque Dios hace las cosas perfectas. Si Dios nos lo envía a uno, Dios lo sostiene. Dios lo ayuda, Dios le abre puertas, Dios pone los contactos, Dios pone gente para que trabaje con uno. Dios va perfeccionando la obra. Pero si Dios no lo envía, si Dios no envía, si envía el hombre, yo sé que esto es delicado, pero quiero llamar a la reflexión, especialmente para que la iglesia despierte, sea fiel donde el Señor le ha puesto.
Sea fiel en el lugar donde el Señor le ha puesto para servir. Hay gente que a veces no haya que hacer dentro de la iglesia y yo le digo, hay muchas cosas que hacer. Si necesita que le ayudemos en ideas, se las damos, porque faltan manos en la obra. Faltan manos para servir. Hay gente que cree que el servicio al Señor se remite a venir a una serie de reuniones en la semana, no sé, el fin de semana. Es mucho más que eso. El servir, el evangelizar, el llevar una palabra, el ayudar. Generalmente incluso los tiempos de crisis son verdaderas oportunidades para predicar también la palabra de Dios de otra forma, supliendo las necesidades, llevando amor a la gente que hoy día sufre. ¿Ve? En el lugar que Dios nos ha puesto, aprendamos el ejemplo de Josué. Ahí estaba Josué obedeciendo, ahí estaba Josué sirviendo, pero no cabe duda que Josué amaba a Dios, amaba a Dios, amaba a Dios. ¿Sabe? Hoy día, como le decía, han salido tantos obreros fraudulentos que han comenzado a introducirse en el rebaño. Y hay congregaciones que hoy día están sufriendo debido a gente que llegó supuestamente con una palabra de parte de Dios, que incluso pasó por sobre la autoridad del pastor local para nombrar a X o tal y enviarlo a comenzar una obra. Imagínese, ¿usted cree que Dios trabajará así? ¿Usted cree que Dios trabaja así? Si en la Biblia encontramos que Dios es un Dios de orden, que Dios tiene sus tiempos. Nos toca escuchar, por misericordia de Dios, nos toca escuchar a veces a pastores en medio de su sufrimiento. Quizá usted pueda decir, bueno, pero no creo que él por mí sea la persona más correcta para decir esas cosas. No lo sé, pero salgo de mi responsabilidad con encender las luces hoy día a la iglesia, porque esta gente fraudulenta ha salido a repartir ministerios por mayor, a entregar profecías que nunca salieron de la boca de Dios y son responsables, porque hay de esa persona que dice así ha dicho Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada. Seamos fieles al Señor, esforcémonos en ser fieles al Señor, sujetémonos a nuestras autoridades y si el Señor quiere promoverlo por ese motivo, sacarlo de su congregación donde usted está, hágalo en un proceso sano, en un proceso de bendición, salga por la puerta, váyase con la bendición de sus pastores, con la bendición de sus líderes. ¿Sabe para qué? Para que las oraciones de sus hermanos con quienes usted sirvió le acompañen en lo que usted está haciendo ahora. No estoy contando ficción, lo vemos. Por eso Moisés tuvo a un Josué. Josué fue fiel. Usted y yo seamos fieles al Señor. Donde Dios nos ponga, seamos fieles al Señor. Trabajemos para el Señor. Si nos toca hacer el aseo, hagamos el aseo con entusiasmo, con amor para el Señor. El día de mañana le tocará otra cosa que hacer, pero hoy día, si es eso, hágalo con alegría. Si puede tomar un escobillón, acomodar la silla, acomodar los equipos, dar la bienvenida a los hermanos, gloria a Dios. Mañana quizás le tocará entregar algún mensaje, coordinar alguna reunión, o a lo mejor salir a predicar a otra ciudad. Pero lo que nos toque hacer hoy día, hagámoslo con devoción si Dios está mirando. Y si Dios tiene una bendición todavía mucho más grande para usted, para mí, el día de mañana, que sea en un proceso de bendición. Véalo usted en estos versículos. Revíselo si quiere después en su casa, porque ahí está ese proceso que fue un proceso sano. Números capítulo 27, del 16 en adelante. Moisés ya no podía continuar, pero había uno que había dado buen testimonio. Había uno que había sido leal. Había uno que durante todos esos años, siendo un buen segundo, se había preparado para cuando llegara su momento. Recuerde, la Biblia dice, humillaos pues
bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios nos exalte cuando sea tiempo. No acelere los tiempos. Deje que el Señor haga lo que está haciendo. Si el Señor está trabajando, el Señor está perfeccionando su obra, Dios va a cumplir su propósito en usted y en mí, tal cual como lo dijo el salmista, ¿se acuerda? Jehová cumplirá su propósito en mí, que lo haga Él, que el Señor vaya trabajando y nosotros hagamos lo que nos toque hacer en el tiempo correcto. Si es ser un segundo, como Josué, seamos un buen segundo, porque seguro, si somos un buen segundo, cuando nos toque ser primero, cuando nos toque estar al frente, cuando la responsabilidad principal, si Dios así lo determina, sea nuestra, vamos a ser buen primero, porque fuimos buenos segundos. Es una forma de decir, yo sé que usted me entiende. Póngase de pie y oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Padre Santo, y oramos para que este mensaje pueda ser de bendición para tu iglesia en medio de estos tiempos. Gracias, Señor, por el ejemplo de hombres como Josué. Señor, que dentro de tantas cosas que podemos aprender de él, está la lealtad hacia quien era su líder, su autoridad. Cómo trabajó, Señor, él fielmente, pero en primer lugar, Señor, con amor hacia ti. Que cuando llegó su momento de promoción, de ascenso, él ya estaba preparado porque supo reproducirse en la vida de este joven que conoció en su momento, Señor, Josué. Ya tenía sus años, estaba más preparado, ya era su momento para ser promovido. Padre, que nosotros, que nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando, también, Señor, por la radio, sepamos vivir nuestros propios procesos, ser fiel a ti, Señor, en el lugar donde tú quieras ponernos, Señor. Vivir, Señor, los procesos naturales, esperar nuestro tiempo, porque, Señor, tú eres fiel a tu palabra. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Glorioso Espíritu Santo, gracias, porque sabemos, Señor, que tú estás trabajando en nosotros, nos estás perfeccionando para lo que tenemos que hacer. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.